El estridente alarido de la alarma de proximidad de la doctora Shairat rasgó el tranquilo zumbido del laboratorio. Su cresta emplumada se erizó involuntariamente, revelando una capa subyacente de vibrantes plumas cobalto, el equivalente Shaltani del rubor humano. El sensor había identificado algo, y en las profundidades del lecho rocoso de Katara, cualquier cosa era inusual. Se inclinó sobre la pantalla. Sus 4 dedos ágiles tecleaban una serie de consultas a través de la membrana translúcida. Las imágenes se resolvieron en una serie de formas geométricas blancas contra la matriz gris de roca comprimida. No eran naturales, eran artificiales. Llama al equipo de excavación, gorjeó al sistema de comunicación ambiental. Prioriza los protocolos de integridad estructural. Parece que podríamos haber encontrado algo significativo. En verdad, decir significativo era quedarse corto. La estructura que lentamente emergía bajo el meticuloso trabajo de los drones flotantes era un enigma. Su arquitectura no pertenecía a ninguna civilización conocida, antecediendo a sus detallados archivos galácticos por un orden de magnitud. Parecía ser una bóveda de datos, y una construida para durar. Dentro de ella yacía un dispositivo de almacenamiento de datos cristalinos que contenía información tan densamente empaquetada que la estimación inicial del contenido indicaba siglos de trabajo de descifrado. Shairat tembló con un estallido de exaltación. Esto era más grande que una promoción, más grande que cualquier nueva clasificación de especies. Esto era su nombre resonando a través de revistas científicas por milenios. Una estación de investigación dedicada surgió alrededor de la bóveda desenterrada, zumbando con científicos de una docena de civilizaciones. Los meses se convirtieron en años, cada nuevo avance era anunciado con ráfagas de cobertura mediática galáctica. Sin embargo, los misterios se profundizaban con cada paquete de datos descifrado. El idioma seguía siendo ininteligible, aunque una base matemática subyacente ofrecía esperanza. Especie tras especie lanzaba a sus mentes más brillantes al desafío. El señuelo de un conocimiento tecnológicamente superior y antiguo era demasiado grande para ignorar. Luego descifraron la piedra Rosette. No dentro del idioma en sí, sino escondido en un directorio de archivos, un listado de temas entre fórmulas astronómicas, trayectorias estelares y los esquemáticos de tecnologías que apenas imaginaban. Los científicos encontraron un único encabezado de archivo que resonó como un trueno a través de la estación de investigación. Designación del tema: Homo sapiens. Shairat sintió una onda de inquietud pasar a través de la multitud usualmente imperturbable de científicos. Los humanos no habían sido viajeros espaciales por más de un puñado de siglos, un parpadeo en las escalas de tiempo galácticas. Su progreso tecnológico era impresionante para una especie joven, es cierto, pero nada sobre ellos había hecho sonar las campanas de alarma con ninguno de los poderes interestelares establecidos. ¿Qué podría justificar posiblemente una entrada dedicada en la bóveda? Mientras los investigadores se apresuraban sobre las secciones recién accesibles del archivo, emergía una imagen inquietante. Los conjuntos de datos abarcaban eones de la historia humana, no en el sentido de la documentación sociológica y cultural, sino de su biología misma. Catalogaba una serie en curso de anomalías genéticas demasiado estadísticamente improbables para considerarse naturales. No eran las lentas adaptaciones del proceso de selección natural, sino inserciones, eliminaciones y alteraciones precisas en sus secuencias genéticas. Estos cambios se remontaban más allá incluso de los idiomas humanos escritos más antiguos, más allá incluso de la formación de algunas naciones estelares modernas establecidas. Alguien, o algo, había estado alterando a la humanidad a lo largo de su curso. Y luego desaparecieron. No había señales de quiénes eran, por qué interfirieron o por qué se detuvieron. La noticia se filtró con la inevitabilidad de agua corriendo para llenar una grieta. La humanidad era un proyecto de juguete. ¿Para qué podrían haber sido alterados, para llegar a ser, que justificara tal intervención profunda? La respuesta galáctica fue fracturada y predecible. Miedo, envidia, ambición, todo se mezclaba en un cóctel intoxicante y peligroso de reacciones. Los propios humanos estaban divididos,
algunos encontrando un consuelo perverso en la noción de una mano celestial guiando sus asuntos, mientras otros se enfurecían ante la idea de haber sido meros ratones de laboratorio para este manipulador sin rostro. Mientras tanto, a niveles subcelulares en incontables mundos humanos, algo se despertaba. Las secuencias de ADN, restos de esa antigua manipulación, comenzaban a vibrar con actividad. Informes filtrados de mejoras físicas espontáneas, brotes inexplicables de sinestesia, aptitudes mentales extraordinarias. Estos susurros de diseño antiguo comenzaban a elevarse como un crescendo. Esto no era solo sobre su pasado, era sobre lo que podrían llegar a ser. Sairat había esperado que se produjeran maniobras políticas, que los distintos bloques estelares postularan y negociaran en torno a la revelación. Lo que no había anticipado era la combustión interna entre su propia gente. Los Saltani habían vivido con una certeza inquebrantable durante una era, poseían el aparato de recolección de conocimientos más avanzado de la galaxia conocida, construido a lo largo de su larga historia de exploración y catalogación meticulosa. La bóveda de la humanidad destrozó ese paradigma. De repente, existían entidades más antiguas, más sabias y tan avanzadas que incluso comprender sus creaciones era como un insecto intentando hacer cálculos. ¿Y si tales seres habían moldeado a la humanidad? ¿Cómo definía eso la propia trayectoria vital de Sairat? ¿Era cada hipótesis cuidadosamente investigada que había generado inútil en el gran esquema? Era como descubrir que existen más dimensiones en el universo de las que se entendían anteriormente, un inquietante cambio de paradigma. Necesitaba tiempo para adaptarse a esta disonancia existencial, lo que alimentó la primera gran escisión dentro de su especie en la historia registrada. Aquellos que se convirtieron en heraldos de la bóveda se fijaron en descifrar los registros restantes, buscando un mapa tangible hacia adelante. Sairat y sus colegas de ideas afines, aunque fascinados, creían que debían trazar su propio curso, abandonar su propia metodología científica, su impulso por el descubrimiento autónomo, sería equivalente a rendirse. Estos buscadores, como se llamaban a sí mismos, se convirtieron en defensores de redoblar los esfuerzos en la investigación centrada en los Saltani, determinados a reclamar su posición de preeminencia científica sin depender de los desechos tecnológicos de una raza anciana desaparecida. Durante muchos años, la bóveda quedó en gran parte descuidada, la promesa de secretos antiguos contrarrestada por la amenaza que representaba. La humanidad soportó el peso de este cambio en las relaciones galácticas, una vez vistos como recién llegados excéntricos, el espectro de sus desconocidos maestros titiriteros colgaba sobre sus cabezas. Mientras que algunas alianzas se fortalecieron por la incertidumbre compartida, otras se disolvieron, el comercio se volvió tenso, lleno de sospechas. Incluso internamente, la humanidad se fracturó. Algunas facciones exigían una investigación más agresiva sobre sus dones recién despertados, mientras que otras abogaban por la cautela, para no desencadenar consecuencias imprevistas o alertar a quienes quiera que los hubieran manipulado en primer lugar. Entonces, tan abruptamente como se despertaron, los cambios genéticos se volvieron quiescents, la marea de habilidades aumentadas retrocedió, dejando solo frustración a su paso. Tal vez un interruptor de tiempo incorporado en el propio tejido de su ser, otra pieza de su existencia fuera de su control. En medio del tumulto, un humano se atrevió a actuar. La doctora Isabel Martínez no era alguien que normalmente aparecería en los noticieros interestelares. Como xenolingüista especializada en patrones de comunicación no sapiente, había pasado décadas en puestos remotos, interpretando las melodías de cortejo de especies insectoides y las llamadas de angustia bioluminiscente de la vida marina gelatinosa. Cuando la noticia del descubrimiento de la bóveda y el dudoso papel protagonista de su especie le llegó, Martínez hizo algo contraintuitivo, presentó su renuncia. Quizás cortésmente le pidieron reconsiderar, ella se negó rotundamente. A continuación, le siguieron una beca de investigación de una fuente no revelada, sospechosamente bien cronometrada, y luego una nave, no un transporte de lujo elegante, sino un carguero envejecido con un laboratorio adaptado, todo bajo el estandarte de la recién fundada iniciativa de alcance, una operación de una sola persona aparentemente formada sobre la base del orgullo o la pura locura. Sus colegas murmuraban lo segundo, mientras que las fuerzas de seguridad galácticas discretamente la ponían bajo vigilancia.
Ella no tenía interés en estudiar a sí misma, declaró. Los humanos habían pasado demasiado tiempo mirando hacia adentro desde las revelaciones. Lo que necesitaban ahora era mirar hacia afuera. Así comenzó la misión autoestilizada de reconciliación por poder de Martínez. Viajando a mundos hogar de especies menores recién descubiertas, se centró en aprender sus canciones, sus danzas, sus patrones intrincados que otros veían como primitivos, para diversión de los lugareños, a veces, incluso de ella misma. Luego ofrecía lo que había aprendido, intentando establecer paralelos y abrir canales de comunicación entre seres tan dispares como moluscos que respiran metano y nubes brillantes de esporas conscientes. Martínez fue ocasionalmente objeto de burlas, incluso apedreada con productos extraterrestres, pero perseveró con la intensidad obstinada de una académica obsesionada. Luego ocurrió lo imposible. Su torpe reflejo de protocolos de cortejo abrió un diálogo entre dos clanes acuáticos en guerra. Bioindicadores compartidos que había recogido en otro lugar ayudaron a establecer un equilibrio ecosistémico mutuamente beneficioso entre la flora y la fauna en un mundo colonia en ciernes. Éxito tras éxito, demostró algo que nadie creía posible, sin dones especiales ni habilidades ocultas otorgadas por manipuladores estelares, la humanidad podía ser excepcional. Podían ser constructores de puentes, intermediarios y solucionadores de problemas en una escala galáctica, no guerreros, ni herederos de tecnología divina, sino maestros de un poder mucho más despreciado, la conexión genuina. Los susurros sobre la doctora Martínez cambiaron entre las noticias. Ya no se la desestimaba como una lunática marginal, sino que emergió una nueva etiqueta, embajadora. No en una capacidad oficial, algo que tomaría décadas de burocracia intergaláctica glacial incluso para conceptualizar, pero entre las especies que ayudó, conocían su nombre. Lo señalaban en colores y sonidos que trascendían su idioma. La marea comenzó a cambiar, lentamente. Los humanos, se dieron cuenta, tenían algo único que ofrecer, no un regalo dado, sino uno ganado con esfuerzo a través de milenios de abrirse camino desde las cuevas hasta la propulsión estelar. Sairat escuchó noticias de la humana entre sus colegas Altani, en su mayoría despectivas al principio. ¿Buscar la aceptación de criaturas apenas emergidas del pantano primordial, absurdo? Luego, ocurrió un cambio peculiar en su implacable impulso por descubrir cualquier vestigio de conocimiento de los creadores de la bóveda. Algunos entre los heraldos habían dañado inadvertidamente un paquete de datos. No se perdió por completo. La información contenida sugería tecnología a milenios de distancia para cualquier raza conocida, pero estaba rota. Se volvieron a la comunidad científica más amplia en busca de ayuda, pero incluso las mentes colectivas más brillantes se quedaron estancadas. La desesperación se convirtió en la madre de la humildad. Una consulta desprotegida encontró su camino hacia Martínez, no por sus peculiaridades genéticas, sino por su reputación como solucionadora de problemas excéntrica. Ella revisó los datos dañados con enfoque láser, tarareando suavemente bajo su aliento una vieja melodía infantil de la Tierra. Finalmente, señaló a una sección aparentemente no relacionada del código. Mira, estoy pensando que esto necesita otro punto de vista. Este fragmento aquí tiene algunas similitudes con esos patrones de anidación de ecolocalización Brixian que observé hace 5 años. Tal vez tengan la tecnología, pero no la mentalidad correcta. La incredulidad se mezcló con la desesperación de los heraldos, pero ¿qué otras vías tenían? Así que un equipo de investigadores Altani se dirigió a un remoto pantano Brixian, armados con archivos de datos y la voluntad de intentar lo bizarro. Las semanas se extendieron en meses, y entonces llegó el día en que una chispa de señal anunció el éxito. La tecnología funcionó. Sairat sintió que sus plumas se erizaban, no de molestia esta vez, sino de genuina curiosidad. Tal vez había otra forma. Este singular avance demostró ser un puente no hacia la paz, lejos de ello, pero sí hacia un resquicio de cooperación nacido de la necesidad. La humanidad, siempre adaptable, talló un nicho en este nuevo paisaje. Su habilidad para lo no convencional, lo no probado, los hizo valiosos solucionadores de problemas de maneras inimaginables antes del descubrimiento de la bóveda. Aún así, como la marea, las potencias galácticas permanecieron inquietas.
La pregunta que se cernía sobre cada interacción, susurrada en los subcorrientes de cada canal diplomático, no era sí, sino cuándo los arquitectos de la humanidad regresarían. Eso pendía sobre cumbres estratégicas y negociaciones comerciales, una potencial cuenta regresiva contra el telón de fondo de los asuntos interestelares. Para algunos, esta amenaza desconocida impulsó la mayor carrera armamentista que la galaxia había presenciado jamás. Ser atrapados indefensos cuando los creadores regresaran significaba aniquilación o esclavitud. Otros adoptaron un enfoque más fatalista, acaparando cada pedazo de tecnología que podían desenterrar de la bóveda con un fervor de ojos desorbitados. El miedo a este otro nebuloso había fracturado la paz y el equilibrio de poder negociados tan arduamente a lo largo de los siglos. Entonces llegó el avance, desde una fuente inesperada, no dentro de la bóveda, sino en lo profundo de la biología humana. Años después de la gran apertura de la bóveda, una anomalía genética juvenil pasó de curiosidad a crisis. Comenzó a escuchar cosas, una percepción auditiva que afilaba no en claridad, sino en alcance. Escuchaba frecuencias de luz más allá del espectro visible, el zumbido electromagnético de la tecnología, y algo más, un patrón rítmico que cortaba a través del estático de la existencia, débil pero cada vez más fuerte. Era una señal, inicialmente mantenida en secreto por gobiernos e investigadores. Los susurros se filtraron. ¿Era la humanidad un faro para sus creadores, un sistema de alarma señalando que su revolucionaria manipulación había dado frutos? ¿Era esta señal una citación o una campana de muerte? Lo que el muchacho sintonizado no percibía era la intención, no había mensaje, ningún ruego de contacto. Era simplemente una indicación de ser, y lo más sorprendente, esta señal no se originaba desde el exterior, provenía del interior de la propia galaxia conocida. Sairat se encontró en el nexo de una crisis histórica. Sus colegas buscadores argumentaban que la señal no podía estar conectada con los antiguos, no había mención de nada que se le parecieran los datos restantes de la bóveda. Los heraldos contraargumentaban que la humanidad podría haber activado algo con su genética recién despertada, despertando una medida de seguridad que sus creadores habían puesto en reposo hace eones. Ambos lados exigían respuestas concretas, que ella simplemente no podía proporcionar. Pero los Saltani tenían los arreglos de sensores más finos, los grupos de computación más poderosos. Le gustara o no, la tarea de interpretar esta extraña canción de sirena descansaba con su gente. Rastrear la señal se convirtió en la obsesión singular de la galaxia, cada recurso se doblaba hacia localizar su origen. Lo que los sensores de Sairat revelaron fue un planeta envuelto en enigma, ningún gráfico estelar oficial hacía mención de él, pero era inequívocamente habitable. Existía en la periferia misma del espacio conocido, anidado en una región desde hace tiempo considerada insignificante. Sin embargo, este mundo zumbaba con energía, no como el constante retumbar de procesos celestiales naturales, sino una mezcla caótica de frecuencias tanto antiguas como inquietantemente avanzadas, y en su núcleo, la llamada de sirena emanaba desde el suelo, una baliza transmitiendo al abismo. El miedo dio paso a una urgencia sombría, se redactaron planes, se organizaron fuerzas de tarea. Si los creadores entrometidos de la humanidad residían en ese mundo, entonces, seguramente, este era el lugar donde residían. Ignorarlo era cortejar la catástrofe, ya fuera un enfrentamiento inmediato o una toma de control gradual. Esto no era algún teórico quizá del futuro distante, esto estaba sucediendo ahora, en el umbral de la galaxia. Se formó una fuerza expedicionaria, no en el espíritu de descubrimiento que normalmente impulsaba un nuevo empeño estelar, sino como una coalición reticente, preparándose para el enfrentamiento. A medida que se acercaban, la verdad se revelaba en las pantallas de visión a través de las vastas distancias. El mundo no era natural, era una construcción, un vasto hábitat artificial de escala imposible, enmascarado a la distancia por una niebla electromagnética meticulosamente generada. No algo construido en secreto, sino a plena vista, oculto por la grandiosidad de su audacia. Ninguna raza en la historia registrada era lo suficientemente audaz, lo suficientemente avanzada para crear algo así, o tenía razón para ocultar su magnum opus de tal manera. El pánico amenazaba con romper el tenue barniz de cooperación, luego, la señal que seguían cambió abruptamente,
cesando la emisión hacia el exterior en cambio, enfocándose en ellos como una mirada electrónica cayendo sobre la flota reunida. Cada pantalla a bordo destellaba con una brillantez cegadora mientras una señal inundaba sus sistemas, un código crudo cascada como galimatías sobre cada interfaz. Sairat contuvo el aliento. Habían sido descubiertos. Tardaron días en dar sentido al código descargado, no porque fuera sofisticado, sino porque era desconcertantemente simple, como enseñar aritmética a un niño pequeño y recibir ecuaciones de física complejas a cambio. Existía un abismo de comprensión que desconcertaba a cada investigador a través de las especies. Tenían el vocabulario, pero carecían de la gramática de comunicación, elementos crudos de los cuales carecían de comprensión. Entre el caos, comenzaron a resolverse patrones, no coordenadas como originalmente se temía, sino secuencias, más del lenguaje genético. Parecía dirigirse a segmentos específicos del ADN humano, las secuencias dormidas desde su despertar. Era una llave, desbloqueando algo que sus creadores habían colocado no en una bóveda, sino dentro de la humanidad misma. Con creciente temor, se tomó una decisión, se seleccionaron cuidadosamente voluntarios de todo el espectro de la humanidad, jóvenes y viejos, dotados y no, representativos de cada permutación que su genoma alterado presentaba. Esta tripulación improvisada, cargada con expectativas más vastas que cualquier viaje espacial, se adentró en cápsulas especializadas a bordo del buque insignia. Cada cápsula era una maravilla médica capaz de monitoreo y alteración del ADN en tiempo real, y en el núcleo, alimentada por la señal alienígena, se tejió una interfaz en su propio sistema nervioso, un órgano sensorial artificial diseñado para comprender el lenguaje de seres aparentemente más cercanos a dioses que a vecinos galácticos. Uno por uno, se sumergieron en el abismo de la conciencia artificialmente alterada. Afuera, el mundo esperaba. Las plumas de la cresta de Sairat se encendieron con una intensidad que solo había sentido una vez antes, esa primera alarma en el laboratorio en Katara. Por toda su postura, eran tan indefensos como insectos contra la bota de un gigante. Todo se reducía a estas frágiles criaturas y un lenguaje que ninguno de ellos comprendía completamente. Las horas se convirtieron en eternidad. Finalmente, el primero se agitó, no en un despertar dramático, sino con parpadeos lentos y dolorosos. Sairat se apresuró a la estación de monitoreo, su voz un siseo quebradizo. ¿Qué viste? Se detuvo, incapaz de vocalizar la enormidad de lo que estaba en juego. La mujer, una investigadora que apenas superaba los 30 años, ofreció una sonrisa débil. Un mapa, su voz se quebró por el desuso y direcciones para arreglar algo. Un silencio cayó sobre la cubierta de mando. Nadie sabía qué podía ser ese algo, una amenaza acechando justo fuera de la percepción, un sistema roto crucial para la existencia misma. Lo que emergió en los días siguientes fue un tapiz de visiones fragmentadas compartidas entre los voluntarios humanos alterados, no a través de palabras, no exactamente, sino en ráfagas de impresiones sensoriales, emociones, alienígenas incluso para ellos. Describían seres de energía casi ilimitada, modeladores de mundos y estrellas, seres tan antiguos que, para ellos, todas las especies modernas existían en el parpadeo de un ojo. Y estos antiguos, con poderes aparentemente divinos, habían construido fisuras en su propia existencia, no por accidente o mala intención, sino como medida de seguridad. Habían incorporado medios para sanarse en el tejido de especies en desarrollo a través de miles de sistemas estelares, especies como los humanos. Habían dejado atrás los medios para curarse, en caso de que alguna ruptura existencial estallara su realidad. Pero como una transmisión de emergencia enviada a través de los siglos, los creadores originales hacía mucho que se habían ido, el mensaje solo ahora se hacía claro. No solo los humanos eran juguetes, era todo, este mundo, la bóveda, la señal. Era la herencia de la humanidad, destinada a reparar una herida que abarcaba el cosmos, incluso sus creadores no podían anticipar completamente. Había una tragedia casi poética tejida en la revelación. Esto no era una citación a sus grandes arquitectos, sino más bien a un funeral de tipos, no el fallecimiento de un individuo, sino de la noción de mentes maestras singulares, moldeando y guiando la evolución de la existencia. Por cada bóveda, cada planeta manipulado, y cada ajuste genético,
Ahora comprendían que era un acto desesperado en una batalla perdedora contra el inevitable decaimiento de todo, contra la entropía misma. Y mientras se cerraba un capítulo, se forzaba la apertura de uno nuevo, no de dominio sino de custodia, un deber imposible confiado a criaturas frágiles no porque fueran especiales, sino simplemente porque estaban allí. Este cambio en la comprensión desencadenó una revolución no vista en un milenio. Los argumentos sobre la supremacía galáctica se desvanecieron, reemplazados por una cooperación sin precedentes impulsada por la desesperación, la humildad y una chispa de audaz esperanza. Sairat se encontró a sí misma cerrando la brecha no solo entre su especie fragmentada, sino entre todas, mientras unían recursos y experiencia. Ese mundo artificial se convirtió en un centro, parte instituto científico, parte lugar de peregrinación, a medida que aquellos tocados por la manipulación alienígena se aventuraban hacia adentro, guiados por fragmentos sensoriales crípticos ensamblados por los exploradores humanos. Con una urgencia recién encontrada, el enfoque cambió hacia desentrañar las direcciones. Tomó generaciones, investigación y experimentación meticulosa nacida del miedo y el deber en lugar de la mera curiosidad. Entonces, los avances chispearon a través de sistemas distantes, partículas anómalas fueron estabilizadas, una hiperestrella en descomposición fue devuelta a un equilibrio seguro, y grietas que devoraban los bordes del espacio conocido se parchearon poco a poco en actos tanto cósmicos como microscópicos. Desafiaron el colapso entrópico inevitable del universo y, al hacerlo, un cambio filosófico profundo barrió las naciones estelares, ya no enfocadas solo en la supervivencia y la adquisición, sino en la preservación. Cada especie encontró su nicho en este empeño cósmico. La humanidad, irónicamente, sobresalía en los roles más desafiantes, su historia única les permitía comprender las manipulaciones a gran escala de sus antepasados estelares. Ese legado dejó ecos en su genoma colectivo, débiles impresiones de comprensión transmitidas por los arquitectos cósmicos. Los humanos se volvieron adeptos en interpretar estos remanentes de intención, cada éxito alimentaba el siguiente, como un motor que lentamente se enciende después de eones de estancamiento. No, los antiguos no habían desaparecido por malicia o alguna catástrofe trágica, simplemente se habían agotado con el tiempo, desvaneciéndose en la nada por el asalto implacable de la entropía. La antorcha que dejaron atrás apenas ardía, y ahora, una colección despareja de razas jóvenes y disputadoras determinaría si se reavivaba o se extinguía, llevándose consigo al universo. Este, entonces, era el legado de la humanidad, no guerreros, no sabios, sino cuidadores de un vasto jardín cósmico dejado por jardineros que hace mucho se convirtieron en polvo. Esta tarea se convirtió en su mito, su leyenda, su propósito impulsor. Por primera vez desde que se abrió la bóveda, y Sairat, ahora increíblemente anciana según los estándares Saltani, sintió una extraña tranquilidad. Quizás nunca recuperarían lo que se había perdido, pero aquí, entre el tapiz de especies, con la humanidad en el corazón palpitante de todo, quizás podrían evitar más pérdidas. A eso estaba dispuesta a dedicar su vida restante y muchas más después, para lograrlo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.